En esta lección veremos 4 ejemplos de uso de proporciones para resolver problemas de aplicación. Para A, la relación de las longitudes de los correspondientes lados de dos decágonos similares son 1:2. Si el perímetro del decágono más pequeño es 76 centímetros, ¿cuál es el perímetro del decágono más grande? Un decágono es un polígono con 10 lados. Para determinar el perímetro de un polígono, agregamos las longitudes de los lados. Y por lo tanto, porque la relación de las longitudes de los lados correspondientes es 1:2, entonces la proporción de sus perímetros también es de 1:2. Para responder la pregunta, estableceremos una proporción. Se forma una proporción cuando establecemos dos tasas o proporciones igual el uno al otro. Entonces, la proporción de 1:2, o de 1 centímetro a 2 centímetros debe ser igual a la proporción de los perímetros. Y esta relación está comparando la longitud de el decágono más pequeño a la longitud del decágono más grande y, por lo tanto, esta relación tendría que ser 76 centímetros. El perímetro del decágono más pequeño al perímetro desconocido del decágono más grande, que sería un número desconocido de centímetros. Creamos proporciones equivalentes, o tasas al igual que creamos fracciones equivalentes. Entonces, porque 1 centímetro multiplicado por 76 es igual a 76 centímetros, 2 centímetros por 76 nos darán el perímetro del decágono más grande. Bueno, 2 veces 76 es igual a 152 y, por lo tanto, el perímetro del más grande, el decágono, es 152 centímetros. Para la parte B, una receta de galletas requiere 4 tazas de harina para hacer 5 docenas de galletas. Si Amy necesita hacer 15 docenas de galletas, ¿cuántas tazas de harina necesitará? Comencemos con la taza que compara las tazas de harina al número de galletas. La taza es de 4 tazas de harina por cada 5 docenas de galletas. Necesitamos una taza equivalente que compare la cantidad de tazas de harina con 15 docenas de galletas. Y como 5 por 3 es igual a 15, 4 por 3 nos darán la cantidad de tazas de harina por 15 docenas de galletas. Bueno, 4 veces 3 es igual a 12 y, por lo tanto, se necesitan 12 tazas de harina para hacer 15 docenas de galletas. Para la parte 100, el presidente del cuerpo estudiantil estimó que 2 de cada 3 estudiantes en la escuela asistirían al festival de primavera. Si hay 1140 estudiantes en esta escuela, según esta estimación, ¿cuántos estudiantes no asistirán al festival de primavera? Bueno, la proporción de 2:3 nos da la proporción de estudiantes que asisten al total de estudiantes. Y por lo tanto, la proporción de 1:3 nos da la proporción de estudiantes que no asisten al número total de estudiantes. Por lo tanto, debemos tener cuidado con la redacción aquí, porque la estimación es sobre cuántos estudiantes no asistirán. Entonces, la proporción de un alumno por 3 alumnos es la proporción de los alumnos no atender al número total de estudiantes. Y por lo tanto, para determinar cuántos estudiantes no asistirán de 1.140, queremos una proporción equivalente que compare el número desconocido de estudiantes que no atenderán al número total de estudiantes, que es 1140 estudiantes. Mirando el cociente a la derecha, esto nos dice que 3 veces 380 es igual a 1140. Y por lo tanto, para encontrar la relación que buscamos, multiplicamos 3 por 381. Una vez 380 es 380, lo que nos dice él. Se estima que 380 estudiantes no asistirán al festival de primavera. Para D, si un autobús tiene 60 estudiantes, ¿cuántos autobuses se necesitan para llevar 780 estudiantes a la Feria del Valle? Entonces, la tarifa dada es de un autobús por 60 estudiantes. Necesitamos una tasa equivalente, el número de autobuses, que se desconoce, por 780 estudiantes. Para determinar el equivalente,
Tasa necesitamos determinar que veces 60 es igual a 780. Mirando el cociente de la derecha podemos ver 60 veces 13 igual a 780. Y por lo tanto, para crear la tasa equivalente, multiplicamos 60 estudiantes por 13, así como un autobús. Bueno, un autobús multiplicado por 13 es igual a 13. Entonces, la tasa equivalente es de 13 autobuses por 780 estudiantes. Y ahora sabemos que se necesitan 13 autobuses para llevar a 780 estudiantes a la Feria del Valle. Espero que hayas encontrado esto útil.